Capítulo 7 de Viva en Cristo. ¿Por qué dio Dios la ley? El contenido original del arca eran las tablas de la ley, dadas a Moisés en el monte Sinaí, y sobre las cuales estaban escritos los 10 mandamientos. Aunque estamos de acuerdo que estos mandamientos son buenos, también debemos admitir que no son realistas. Nadie jamás los ha podido cumplir, nadie puede cumplirlos y nadie los cumplirá jamás. Sin necesidad de saber nada personal de tu vida, si yo te conociera por primera vez, estaría preparado para mirarte a los ojos y decirte, tú has quebrantado la ley de Dios. Probablemente me considerarías impertinente, porque sabes que eso es cierto, y además sabes que yo sé que es cierto. De hecho, podrías probablemente mirarme fijamente a los ojos y decirme, ¿y tú también? Y estarías en lo correcto. Entonces, ¿por qué razón Dios nos ha dado un conjunto de reglas que no somos capaces de cumplir? Esto puede sonar un poco irracional, ¿no crees? Si alguna vez has estado involucrado en el proceso de hacer y establecer reglas, sabrás que un principio básico al hacer reglas es que cualquier regla que las personas no puedan cumplir es una mala regla. Si haces reglas que las personas no pueden cumplir, estarías creando problemas y sería tu culpa. Entonces, ¿por qué razón Dios nos ha dado un conjunto de reglas que nadie es capaz de cumplir? Creo que será de gran provecho para nosotros tratar de entender esto, porque al hacerlo, destrabaremos algunos aspectos fundamentales del propósito de Dios para el hombre, lo cual contiene repercusiones importantes que debemos saber. La ley no es un conjunto de reglas arbitrarias, motivadas por la necesidad del hombre de contar con instrucciones claras acerca de cómo comportarse. Es cierto que las leyes ayudan a este propósito, pero si esta fuera su principal función, serían irrealistas, serían imposibles de llevar a cabo y serían inadecuadas. Cuando los fariseos redujeron la ley a ese nivel, tuvieron problemas y tuvieron que introducir muchas modificaciones para llevarlas al punto que ellos consideraban un nivel razonable y posible. La ley tiene un significado mucho más profundo que simplemente el de ser un conjunto de reglas. Existen 3 aspectos de la ley que vamos a examinar. Primero, veremos el propósito de la ley y haremos la pregunta: ¿por qué Dios dio una ley que tiene unos requerimientos tan altos que nadie puede cumplir? En segundo lugar, veremos el efecto de la ley y haremos la pregunta: ¿qué es lo que en realidad la ley hace por nosotros? En tercer lugar, veremos una afirmación de Jesús en la que él declaró: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Analizaremos el cumplimiento de la ley y haremos la pregunta: ¿cómo Jesús cumple la ley? El propósito de la ley. Entonces, primero haremos la pregunta: ¿por qué Dios dio una ley que nadie puede cumplir? Quizás nunca hayas reflexionado acerca de esto, pero ¿cómo decidió Dios lo que la ley debería ser? ¿Por qué dio 10 mandamientos Dios? ¿Por qué Dios no nos dio 6 mandamientos o 20? ¿Qué determinó lo que debería ser esos mandamientos? ¿Fueron escogidos arbitrariamente? ¿O existe algún criterio que hizo necesario que cada uno de los mandamientos fuera incluido? Para responder a esa pregunta debemos revisar 2 versículos en el Nuevo Testamento que describen lo que es pecado. Antes de que revisemos estos versículos, te quiero recordar que la palabra pecado literalmente significa fallar al blanco. Entiendo que la palabra pecado fue originalmente usada en el deporte de tiro con arco. Si una persona tomaba un arco y apuntaba a un blanco y fallaba, eso era descrito como pecado. Si fallaba el blanco por 1 centímetro, era llamado pecado. Si fallaba por 1 metro, era llamado pecado. Si fallaba por 1 kilómetro, era llamado pecado. No importa lo lejos que hubiera fallado el blanco, era irrelevante en cuanto a si era pecado o no, puesto que pecado era fallar al blanco. Por eso es que el pecado en la Biblia no es una medida de lo malo que somos, sino una medida de lo no bueno que somos. Pecar es fallar al blanco, así sea por 1 milímetro, por 1 centímetro, por 1 metro o 1 kilómetro. En un sentido, Dios no está particularmente interesado con cuán malos podemos llegar a ser.
Por supuesto que hay diferentes clases de pecados con diferentes repercusiones en nuestras vidas, y aún peor en la vida de otros. Pero la esencia del pecado es que hemos fallado a la marca, no le hemos pegado al blanco. Por cuanto hemos fallado, puede tener importancia, pero es secundario. Si pierdes tu autobús por 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, es irrelevante. El hecho es que perdiste el autobús. Si el pecado es fallar al blanco, entonces el pecado en sí mismo no es algo absoluto, el pecado es algo relativo. Es la marca o el blanco al que hemos fallado, lo que es el absoluto. Y solamente podemos medir y reconocer el pecado a la luz del blanco o marca a la que hemos fallado. Si llamas a las personas pecadores, podrían estar indignados por tu impertinencia y por una buena razón, puesto que nunca entenderán lo que el pecado es a menos que entiendan cuál es el blanco al cual han fallado. Es el blanco el que es absoluto y es el blanco el que debemos entender. Fallar a entender el blanco llevará a que toda clasificación de pecado en algún punto parezca irrazonable. Aunque hay muchas cosas que pueden ser descritas en la Biblia como pecados, solo hay 2 definiciones que se pueden aplicar a todo pecado y que establecen el blanco con base en la cual todo pecado debe ser definido. La primera es una declaración hecha por Juan en su primera epístola y la segunda hecha por Pablo en el libro de Romanos. Juan escribe: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Si pecar es fallar al blanco, Juan declara que el blanco es la ley de Dios. Cada pecado que las personas cometen, independientemente de lo que él o ella hayan hecho, en realidad implica quebrantar la ley, porque la ley representa la marca que no hemos alcanzado. Esto en sí mismo no responde a nuestra pregunta de por qué la ley es lo que es. Si la ley por su propio estándar ha decretado qué es lo que constituye el pecado, entonces, ¿por qué razón Dios no bajó los estándares un poco para hacer todo más fácil? En este punto quedamos con la misma pregunta básica: ¿por qué razón sus estándares son tan altos? Sin embargo, mantén el versículo de Juan en tu mente y compáralo con la declaración de Pablo en el libro de Romanos, donde él también define lo que el pecado implica. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Aquí está la segunda definición de pecado. Pablo está diciendo que cada vez que alguien peca, sin importar la naturaleza de su pecado, el blanco que no han alcanzado es la gloria de Dios. Antes de que definamos lo que es la gloria de Dios, pongamos estos 2 versos juntos. Si Juan escribe que la marca que no alcanzamos cada vez que pecamos es la ley, y Pablo declara que la marca que no hemos alcanzado es la gloria de Dios, entonces la ley de Dios y la gloria de Dios deben resultar ser lo mismo y representar lo mismo. Por lo tanto, si queremos entender por qué la ley de Dios es lo que es, debemos hacernos otra pregunta: ¿qué es la gloria de Dios? La palabra gloria aparece en las Escrituras con una muy pequeña variación de significado dependiendo del contexto. Sin embargo, esencialmente la gloria de Dios es el carácter de Dios. El diccionario de New Bible, la Nueva Biblia, establece que la gloria de Dios denota la revelación de la existencia de Dios, su naturaleza y su presencia. En el Nuevo Testamento, su uso principal es para describir la revelación del carácter y la presencia de Dios. La gloria de Dios es esencialmente una revelación del carácter de Dios. Es algo así como lo que Juan tenía en mente cuando escribió en su Evangelio acerca de Jesús. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Juan declara que hemos contemplado su gloria, él no quiere decir que había una luz visible por encima de la cabeza de Jesús, como los artistas algunas veces lo representan. Lo que Juan está diciendo es que en el carácter de Jesús vimos el carácter de Dios. En términos prácticos, Juan está diciendo que aquellos que fueron contemporáneos de Jesús cuando niño en Nazaret vieron en su comportamiento el carácter moral de Dios. Cuando él jugaba con sus amigos, cuando él pateaba el balón en la calle, cuando iba a jugar en los bosques o a cazar en las colinas, de la manera que él respondía a sus padres y respetaba a sus hermanos y hermanas en casa. Ellos vieron cómo era Dios. Cuando él comenzó a trabajar en la carpintería de su padre, de la manera que él hacía su trabajo,
de la manera que Él pagaba sus cuentas a tiempo, de la manera de que Él cobraba de manera justa por el trabajo realizado, o de la manera que Él trataba a sus colegas. En todo esto, para el que quisiera ver, Él demostraba cómo era Dios. Cuando Él comenzó su ministerio público y comenzó a predicar a las multitudes, de la manera que Él compartió con una mujer a quien todos los demás rechazaban, de la manera que Él cruzó al otro lado del camino y abrazó a los leprosos a quienes nadie había tocado por años, de la manera que Él se hizo amigo de los marginados y de los pecadores, de la manera que Él dejaba que los niños vinieran a Él. Juan estaba declarando: vimos cómo era Dios. Esta es la gloria de Dios, el carácter moral de Dios. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Si quisiéramos saber cómo es Dios, no debemos mirar nada más que a su Hijo, la fiel imagen de lo que Él es. Si esto fue cierto de Jesús, la intención no era que solamente fuera cierto de Jesús. Esta fue la intención de Dios en la creación para todas las personas. Cuando Dios primero declaró su propósito para el hombre, Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Esta no es una imagen física, puesto que Dios no tiene imagen física. No puede haber tal cosa como una semejanza física de Dios, puesto que Él no tiene cuerpo. Cuando la Biblia dice que a Dios nadie nunca lo ha visto, no es porque Él se esté escondiendo, es porque no hay nada que ver. Dios es espíritu. Por tanto, cuando la Biblia declara que el hombre ha sido hecho a su imagen y semejanza, está hablando de su imagen moral. En el carácter y el comportamiento del hombre debería verse un retrato perfecto del carácter y el comportamiento de Dios. Si tú y yo pudiéramos haber sido moscas en una pared en el jardín del Edén y hubiéramos visto la forma como Adán trataba a Eva, hubiéramos visto cómo es Dios. Si hubiéramos visto la forma como Eva trataba a Adán, hubiéramos visto cómo es Dios. Si hubiéramos visto la forma como ellos manejaban y cuidaban los animales y los pájaros en el jardín, hubiéramos visto cómo es Dios. Al haber ellos sido hechos a su imagen, si los hubieras visto a ellos, habrías visto el objeto del cual ellos eran la imagen. Habrías visto el carácter moral de Dios. La tragedia llegó. El hombre en su imprudencia pecó y fue privado de la gloria de Dios. Entonces ahora, al ver al hombre, tú no ves a Dios. Solo caída, distorsión. La condición caída de Adán fue reproducida en sus hijos. Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Génesis 5:3. La semejanza de Adán había ahora sido destituida de la semejanza de Dios. Así que aunque Set mostraba lo que Adán era, él no mostraba lo que Dios era. Set tenía naturaleza caída. Pero no solamente el hombre cayó, sino que quedó perdido y confundido. El hombre no supo más cómo debía ser porque no supo más cómo era Dios. La ley de Dios representa el carácter de Dios. Si la gloria de Dios es el carácter de Dios y la gloria de Dios es igual a la ley de Dios, si la gloria de Dios es el carácter de Dios y la gloria de Dios es igual a la ley de Dios, entonces la ley de Dios fue dada para revelar el carácter de Dios. Esto es, si la gloria es igual al carácter y la gloria es igual a la ley, entonces la ley es igual al carácter. Esta es una deducción lógica ineludible. Como el propósito eterno de Dios para el hombre era que éste pudiera representar la imagen de Dios y de esta manera revelar su carácter, la ley fue dada en el monte Sinaí como una revelación del carácter de Dios. En términos prácticos, estas fueron diseñadas para ser reproducidas en el comportamiento del hombre. La ley revela el carácter de Dios, porque solamente al descubrir lo que Dios es, el hombre descubre lo que él debe ser. Entonces, la ley no es un conjunto arbitrario de reglas, sino una representación de la imagen de la cual inicialmente el hombre fue hecho a semejanza. Cuando Dios dijo en la ley no robarás, fue por una razón principal, no fue porque robar fuera algo desagradable, por supuesto que lo es, sino porque Dios no es un ladrón y el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Cuando Dios dijo en la ley no matarás, fue por una razón mucho más profunda que simplemente por el hecho de que matar a alguien no sea algo bueno. Es porque Dios no es un asesino,
y el hombre fue creado a su imagen. Cuando Dios dijo en la ley no adulterarás, es porque Dios es totalmente fiel y el hombre fue creado a su imagen. Por lo tanto, el adulterio y la humanidad verdadera son totalmente incompatibles. Cuando Dios dijo en la ley no levantarás falso testimonio, es porque Dios nunca dice mentiras, y por lo tanto, al haber sido hecho a su imagen, el hombre nunca dará falso testimonio. Cuando Dios dijo no codiciará, es porque Dios nunca es codicioso, y el hombre fue creado a su imagen. Cuando dijo trabajarás 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor, tu Dios. Él explicó la razón. Fue porque Dios descansó en el séptimo día. La razón por la que lo hizo no fue porque Dios estuviera cansado, sino porque su trabajo había sido finalizado. El Shabbat no fue instituido para prevenir que las personas se quemaran por el exceso de trabajo, puesto que esta no fue la razón de Dios para descansar. Era para demostrar que nadie es indispensable y que nosotros descansamos en la total suficiencia y adecuación de Dios. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Cuando Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios, yo sugiero que dentro de la Trinidad el Hijo dice del Padre, porque yo hago siempre lo que agrada al Padre. Y como nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, debemos honrar a nuestros padres y madres. La ley no es un conjunto de leyes arbitrarias, diseñadas principalmente para crear un ambiente donde las personas pudieran funcionar mejor, juntas y en armonía. Esta, por supuesto, será una consecuencia, pero el propósito es, en primera instancia, la revelación del carácter de Dios, en cuya imagen el hombre fue creado, y en cuya semejanza moral el hombre encontrará su verdadera esencia. Cuando Jesús les habló acerca de la ley a sus discípulos en el Sermón del Monte, él concluyó su discurso declarando lo que solamente podría haber sido un mandamiento asombroso. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Imposible de cumplir como le podría haber parecido a su audiencia. Jesús, de hecho, no estaba diciendo nada nuevo. Jesús estaba reiterando una declaración que Dios había hecho en el jardín del Edén. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y reiterado cuando Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, revelando así su propio carácter. Este es nuestro primer punto y es vital que lo comprendamos. La ley no fue dada como un conjunto de reglas arbitrarias, sino como una revelación del carácter de Dios. Si fallamos en entender esto, fallaremos en entender la naturaleza de la verdadera salvación y del completo significado de la obra de Jesucristo en nuestro favor. El efecto de la ley. En este punto debemos hacer una pregunta aún más importante. Si el propósito de la ley es revelar el carácter de Dios, ¿cuál es el efecto de la ley en el hombre? La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. Expone nuestro fracaso. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí después de haber recibido la ley de Dios, el primer mandamiento decía: no tengas otros dioses además de mí. El segundo añadía: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. La razón para esta prohibición es muy simple. No deberían adorar otros dioses porque no hay otro Dios. Dios no tiene un competidor, Dios no tiene igual. Cuando Moisés llegó a la parte baja del monte Sinaí, habiendo estado ausente por 40 días, descubrió para su horror que los hijos de Israel habían reunido su oro, lo habían fundido y habían construido un becerro. Se encontraban danzando alrededor del becerro de oro y le presentaban ofrendas como: aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Éxodo 32:4.
Al aproximarse Moisés al campamento con la ley en sus manos que prohibía precisamente esto, quedó sorprendido y muy enojado. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Éxodo 32:19. Moisés estaba sorprendido. Dios no. Dios no aprendió nada nuevo acerca del hombre. El hombre aprendió algo nuevo de sí mismo. Descubrió que no podía ser la persona que se suponía debería ser. Descubrió que era un fracaso. Pablo escribió: si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Romanos 7:7. En otras palabras, podría estar hasta el cuello del pecado y carecer, no simplemente de una clara conciencia acerca del pecado, sino que igualmente podría estar disfrutándolo en el fondo. Pero en el momento que yo tomo conciencia acerca de la ley, su efecto es exponer mi pecado y hacerme consciente de mi fracaso. En una ocasión reciente, cuando estaba de visita en Australia para cumplir una serie de compromisos ministeriales, después de haber partido de Inglaterra en la mitad del invierno, llegué a Nueva Gales del Sur en el punto más caliente del verano. Después de un viaje de 24 horas desde Inglaterra, llegué cansado y me fui a dormir. Y después de una buena noche de sueño, me levanté en la mañana siguiente para manejar cerca de 70 millas a Sydney, donde iba a predicar. Era un hermoso día de verano y después del fuerte frío de Inglaterra, yo estaba disfrutando profundamente el contrastantes del sol y calor. Pronto atravesé un pequeño poblado casi abandonado. Era un domingo en la mañana, bastante temprano, con pocas señales de vida. Cuando me acercaba a las afueras de este pueblo, un poco adelante de mí, vi a un hombre con un uniforme pararse en el camino, ordenándome detener la marcha. Yo me detuve un poco adelante de él. Él vino a mi ventana, miró al interior del vehículo y me preguntó: ¿a qué velocidad venía usted conduciendo durante los últimos 100 metros? Me sentí un poco apenado. No estoy seguro, respondí. En realidad no estaba viendo el medidor de velocidad. Bueno, entonces trate de adivinarlo, sugirió él. Estaba más acostumbrado a millas que a kilómetros. Pensé por un momento. 75. Le dije. No, usted no está ni cerca, respondió él. Usted venía a 93 kilómetros por hora. ¿Cuál es el límite de velocidad en esta carretera? Yo confesé que no sabía, puesto que yo vivía en Inglaterra y no estaba seguro acerca de las regulaciones en las carreteras australianas. Nosotros ponemos señales, me dijo él. ¿No las leyó? Le confesé que no las había visto. Entonces me pidió mi licencia de conducir. Le dije: sinceramente no la traigo conmigo, pues la había dejado en el lugar donde yo me estaba hospedando. ¿Sabe usted que es contra la ley no llevar su licencia de conducir mientras maneja? Me preguntó. No, no lo sabía, respondí. En este punto yo ya me estaba sintiendo como un criminal. Después de que él me puso cargos por varios crímenes y escribió una multa por $80, yo me alejé dócilmente sintiendo remordimiento. Lo interesante es que pocos minutos antes yo estaba conduciendo con una conciencia limpia. Yo estaba disfrutando conducir mi vehículo, el escenario, el clima, obviamente cometiendo delito hasta el cuello, violando varias leyes australianas. Ahora el policía había roto mi serenidad. Él no me quiso quebrantar la ley. Él solamente me había revelado la ley y por tanto me había expuesto como el transgresor que yo claramente era. Este es el papel de la ley de Dios en nuestras vidas también. La ley en sí misma es buena, pero nos hace conscientes de nuestro gran fracaso y de nuestro pecado. Las buenas, malas noticias. Este es un proceso necesario. Dios nos tiene que hacer conscientes de nuestro pecado, no solamente en el sentido de la falla moral, sino en el sentido más profundo de nuestra inhabilidad de ser lo que se supone que deberíamos ser. No solamente debemos reconocer que lo que hemos hecho está mal, sino también debemos reconocer que somos débiles. No podemos separar lo que hacemos de lo que somos y considerar lo que hacemos como algo independiente a lo que somos. Lo que hacemos es solamente un síntoma. Lo que somos es el problema. Debemos reconocer la diferencia entre pecados y pecado. Pecado se refiere a mi comportamiento. Pecado es mi naturaleza. Son mis pecados los que exponen mi pecado. Lo que yo hago revela lo que yo soy.
Ser consciente de mis pecados y resistirme a enfrentar mi pecado es locura. Dios me hace consciente de mis pecados para que Él pueda revelar mi pecado. Frecuentemente se ha dicho que las personas no son pecadores porque cometan pecados, sino que cometen pecados porque son pecadores. Para ilustrar este punto podríamos decir que un árbol de ciruelas no es un árbol de ciruelas porque crezcan ciruelas en él. Más bien las ciruelas crecen en él porque es un árbol de ciruelas. ¿No irías al árbol 1 o 2 meses antes de que produjera fruto y te preguntarías si este año cosecharás de tu árbol alguna banana o tomate? Tú esperas ciruelas por una razón. Tú plantaste un árbol de ciruelas. La semilla de ciruela crecerá y se convertirá en un árbol de ciruelas. El árbol de ciruelas tendrá una naturaleza de ciruela y en su totalidad será capaz de producir ciruelas. De hecho, cuando primero plantaste el árbol y tenía solamente 3 pulgadas, mucho antes de que produjera su primer fruto, bien podrías haberle dicho a tu vecino, ven a ver mi árbol de ciruelas. ¿Tu confianza de que sea un árbol de ciruelas es solamente pura especulación o es una declaración profética? Por supuesto, ninguna de las dos. El árbol no tiene elección sino producir ciruelas. Tampoco tú y yo tenemos elección sino ser pecadores. No son las ciruelas las que lo hacen un árbol de ciruelas, sino que el árbol de ciruelas es el que produce las ciruelas. No son tus pecados los que te hacen pecador, sino tu pecado el que produce pecados. El interés de Dios es hacernos conscientes de esto, a ti y a mí tan enfáticamente como sea posible. Si somos solo conscientes de los síntomas, nuestros pecados, y no nos enfrentamos a la causa, nuestro pecado, solamente veremos a Cristo tratar con el síntoma, el perdón de nuestros pecados, en vez de su causa, nuestro pecado. La ley, al exponer nuestros pecados, en realidad está haciendo mucho más que eso. Esto es algo que Jesús dejó muy claro cuando habló más exhaustivamente acerca de la ley en el Sermón del Monte. Imagino que algunos de sus oyentes recibieron un tremendo impacto ese día. Ellos habían ido a escuchar a Jesús predicar buenas nuevas. Él había comenzado su ministerio proclamando, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Si alguien necesitaba buenas noticias que dieran mucho aliento, esa era la nación de Israel. Mucho antes en su historia, Dios les había dado una ley moral que no había podido cumplir. Si buscáramos una palabra con la que pudiéramos describir toda la historia de Israel, esta sería la palabra fracaso. Los libros históricos del Antiguo Testamento registran los detalles de su fracaso. Los libros poéticos lamentan su fracaso. Los libros proféticos predican acerca de su fracaso. Y ahora el Señor Jesucristo había aparecido en escena predicando las buenas nuevas. Y muchas de estas personas habían abierto sus oídos con gran interés y habían subido al monte a escuchar por ellos mismos el contenido de las buenas nuevas. Yo imagino que mientras ellos subían especulaban acerca de lo que él declararía como tan bueno. Yo imagino que alguien pudo haber sugerido que como los 10 mandamientos no habían funcionado, quizá ahora iban a ser solo 6. Otra persona pudo haber sugerido que como había sido tan difícil agradar a Dios hasta ahora, las buenas nuevas probablemente serían que él iba a suavizar la ley un poco y no iba a ser tan exigente como lo había sido en el pasado. Jesús, al parecer consciente de esta clase de conversaciones entre ellos, anunció: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Mateo 5:17. En otras palabras, no hay ningún desconcierto en el cielo acerca de la ley que ustedes no han sido capaces de cumplir. No hay ninguna disculpa por parte de Dios por haberles dado la ley. Como si esto no fuera suficiente, Jesús procedió a hacer que las cosas parecieran aún peores. Él les dijo: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Ellos podrían estar de acuerdo en que la ley en contra de matar era buena, pero ahora él les estaba diciendo que si ellos se enojaban con un hermano, aun cuando ellos no hubieran intentado clavarle un cuchillo en la espalda, ya eran culpables de asesinato.
Él les dijo, ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5, 27, 28. No cometer adulterio pudo haber sido una ley suficientemente razonable, pero ahora Jesús estaba diciendo que si alguno miraba a una mujer y la codiciaba, aun sin saber su nombre o su dirección, o sin nunca haber tocado su puerta, él ya era culpable de adulterio. Esto no fue todo. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Luego él añade, ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Imagino a algunas de estas personas mirarse unos a otros y decir, esas no son buenas noticias, estas son noticias terribles. Era lo suficientemente malo cuando no podíamos siquiera hacer estas cosas, ahora ni siquiera podemos pensar en ellas. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo por estas personas? Lo que Él hace por ti y por mí. Él estaba exponiendo la imposibilidad de ellos de llegar a ser alguna vez por sus propios recursos lo que ellos se suponía deberían ser. Él concluye esto diciéndoles, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. En otras palabras, Él estaba diciendo, señoras y señores, ¿pueden por favor ir a casa y ser tan perfectos como Dios mismo es? Ay. Hay una sola conclusión lógica que se saca de esto, y es que el mensaje que Jesús predicó y la demanda que Él hace es humanamente imposible y totalmente fuera de cualquier cuestionamiento. ¿Alguna vez has enfrentado esto? Mientras que no hayas enfrentado honestamente tu imposibilidad absoluta para cumplir las demandas de Jesús, nunca descubrirás qué es aquello que Jesús puede hacer por ti. En la medida que pensemos que por nosotros mismos contamos con todo lo que necesitamos, nunca saldremos de nuestro fracaso, porque renovaremos nuestros esfuerzos, nuestra dedicación, nuestra disciplina y lo intentaremos otra vez. Buscaremos nuevas técnicas, nuevas fórmulas para la victoria, pero otra vez regresaremos como personas decepcionadas y desesperadas. Hay una sola conclusión lógica al Sermón del Monte. La vida cristiana es imposible. Esta conclusión es el presagio del descubrimiento más importante que jamás podrás hacer. Fracaso. La puerta a la victoria. Antes de que descubramos hacia dónde nos está conduciendo todo esto, permítame explicar que la exposición de nuestro fracaso y derrota nunca es con el propósito de humillarnos, de avergonzarnos, de condenarnos o de restregar nuestras narices a la sociedad. Después de haber enfrentado la verdad acerca de nosotros mismos, el deseo de Dios es limpiarnos y cambiarnos. Un prerequisito para descubrir la bondad de las buenas nuevas es enfrentar honestamente las malas noticias. Las buenas noticias son la respuesta a las malas noticias. Por lo tanto, en la medida en la que yo entienda mi maldad, esto determinará la extensión hasta la cual yo pueda apreciar y experimentar la bondad. ¿Has notado alguna vez que los médicos siempre están interesados con aquello que está mal contigo? Estás perdonado por pensar que los médicos tengan una obsesión con esto. De hecho, parece que es lo único de lo que ellos te hablan, de lo que está mal. Parecen muy negativos. Solo imagina que un día sabes que necesitas alguna medicina y ya estás cansado con el diagnóstico negativo del médico, así que tratas de evitar el problema. Vas a su consultorio y simplemente le pides que te dé una botella de la medicina color rosa. El médico probablemente te dirá que él no tiene libertad de simplemente darte una botella de medicina rosa y probablemente te preguntaría qué está mal contigo. Él podría hacerte algunas preguntas directas y posiblemente embarazosas. Y como si esto no fuera suficiente, pondría su mano en la parte afectada de tu cuerpo y te preguntaría si te duele. Y sabiendo muy bien que te dolerá, te presionaría en ese punto hasta que dieras un chillido de angustia. Ahora, ¿por qué el médico hace esto? Es porque se levantó por el lado equivocado de la cama esta mañana, se le quemaron las tostadas, se tropezó con el gato, perdió el autobús. ¿Y sucede que has llegado en el momento equivocado?
Bueno, por supuesto que no. Después de haberte hecho todas las preguntas que exponen tus síntomas y luego poner su mano en la parte del dolor y revelar tu dolor, él te dice, tengo malas noticias y tengo buenas noticias. Las malas noticias es que estás enfermo, pero ahora sé qué es lo que está mal contigo y puedo decirte lo que te hará bien. Las buenas noticias es que tenemos un remedio, es una botella de medicina rosada. La ley de Dios que revela el carácter de Dios al mismo tiempo expone nuestro pecado, nuestra falla y nuestra incapacidad de alguna vez poder ser lo que se supone que deberíamos ser. Pero este no es el final de la historia. Este es solamente el principio necesario del tercer y más importante punto. Si el propósito de la ley es revelar el carácter de Dios y el efecto de la ley es revelar la falla del hombre, necesitamos descubrir qué fue lo que Jesús quiso decir al declarar acerca de la ley. No piensen que he venido a anular la ley. No he venido a anularla, sino a darle cumplimiento. Mateo 5:17. Jesús estaba diciendo, yo no he venido a abolir la ley basado en el hecho de que claramente no ha funcionado y los ha dejado frustrados. No hay ninguna vergüenza en el cielo en relación con haber dado la ley que ustedes han sido incapaces de cumplir. No les traigo ninguna disculpa de Dios por imponer exigencias que ustedes no han podido cumplir. La ley es una revelación del carácter de Dios y no tiene cambio ni va a cambiar. Como una revelación del carácter de Dios es también una revelación de su propósito para el hombre, el cual tampoco ha cambiado. Lo que he venido a hacer no es abolir la ley, sino a cumplir la ley. Yo he venido a hacerla funcionar. Yo he venido a escribirla en tu vida y transferirla en tu experiencia. Es solamente esto lo que hace que el Evangelio tenga sentido y sea absolutamente emocionante. El Evangelio suple nuestra necesidad exactamente en el punto donde ésta reside. Esto lo exploraremos en el próximo capítulo. Amén. Se acabó.